buenos días, buenas tardes. ¿Alguien puncha y cacha un hermano? ¿Alguien puncha y cacha un hermano? Amén. Acá hay pata mau yari hanguchi parece. ¿Alguien puncha caen con apsa hermanas? Amén. Bueno, de mí mi quechua no es tan bueno y por eso siempre primero les digo a los hermanos si quieren que hable quechua o no, porque a veces algunos me dicen no hable, mejor hable castellano nomás. Sí, porque hay veces digo algunas palabras en quechua que usted debe decir así más o menos tiene que traducirlo un poco, ya que yo hablo aymara, sí, yo soy de La Paz, así que entonces sí, hace algunos años atrás no hablaba quechua, pero ahora ya puedo hablar quechua. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Los años pasan rápido, hermanos. Amén. Sí, los años rápido pasan. Yo hace un año atrás me he dado de cuenta que había estado sirviendo al Señor, pastoreando 26 años. Así que entonces yo dije, tanto ya ha pasado. Creo que al pastor Cleto le conozco también hace más de 20 años. Amén, gloria al Señor. Igual al pastor, aunque nunca hemos compartido muy de cerca, creo que sí, primera vez estamos compartiendo en el mismo evento la palabra del Señor. ¿Sí? Pero rápido pasan los años. Guatas uscaita pasan. Allá las jovencitas que estaban también. Sí, eran niñas. Gloria al Señor. Yo creo que algún día me van a ver con bastón nomás ellas, creo. Espero que no agarren antes ellos el bastón y yo siga joven. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Cuántos están felices en ayuno? Amén, gloria a Dios, porque hay veces algunos hermanos tristes se ponen porque estoy castigando mi estómago, dice. Sí, hay veces, tengo un hermano en la iglesia, dice, pastor, no haga ayuno, haga cultos más seguidos, pero no haga ayuno, me da hambre, dice. Amén, gloria al Señor. Pero, de todas maneras, estamos aquí, bueno, como decía mi hermano Efraín, siempre estamos, bueno, con él nos hemos conocido fiesteando, bailando nos hemos conocido. Matrimonio que le invitaban a él y ahí yo estaba también en ese matrimonio. ¿Sí? Entonces él me conoce más de loco que predicador. Amén. Sí, hay veces quiero hacer igual que David. ¿Sí? Dice que tanto era la alegría, hasta chuto había quedado, dice, ¿no? Así que entonces la gente critica. Y si te critican, hermanos, por cosas buenas, hazte criticar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren hacerse criticar por predicar? Pues predique. ¿Cuántos quieren hacerse criticar por alabar? Haga, entonces, alabe a Dios. ¿Cuántos quieren ser criticados por lo que ayuna? Amén. Pero nunca te hagas criticar por tu mal comportamiento. Ama tu cucucho, hermanos, chaininko, imagínate, hermano, sohra, hermano, hermanos, con sohra tu kunko, mana chainat ninko. Chaita no kata pencachiwan, hermanos. Hay veces ninko, sí, como, no sé, el pastor creo que estaba diciendo, ¿no? Tacaño tu kunko. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Bueno, no he venido yo a predicar, pero como el hermano ya me ha dado oportunidad, vamos a abrir la palabra de Dios. Vámonos por favor a Efesios. A ver, ¿qué dice Pablo? ¿Hay alguien que se llama Pablo en esta oportunidad aquí? ¿No hay ningún pequeño? Amén, gloria al Señor. Efesios capítulo 2. Vamos a tomar un solo versículo para que así
no podamos estar ahí distraídos en busca y busca y busca. Ahora sí aquí me han conseguido piedritas para que no se vaya. Amén, gloria a Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 10. Un versículo pequeño y un versículo que nos va a hablar en esta tarde. Tarde ya me han dicho, ¿no? Amén, gloria a Jesús en esta tarde entonces. Aleluya. ¿Por qué no nos ponemos de pie para leer la palabra, hermanos? No puede ser que el cura nos gane, hermanos, se lava las manos, todo. Póngase de pie, reverencia a la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Ya pues, se ha puesto de pie, hermanos. Sayari atinkicho, hermano, o manas atinki. Manatis pa ka, oskaita kongkoriko y hermano, y mañaco y kaipata koinispa. Amén. Porque Tata Dios manta, hermanos, siempre tukuima atinanstiam. Amén. Bien. Aquí en capítulo 2, versículo 10 de Efesios. Dice, aquí en esta versión mía, como es de estudio, puede ser que algunas palabras cambien. No es que estoy utilizando la Biblia católica, hermano, es Biblia de estudio. Por eso hay veces algunas palabritas cambian. El versión 60 dice otra forma, pero casi lo mismo dice. Dice así la palabra del Señor. Escuche muy bien. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Levanta, cierra tus ojos, dile, Dios mío, háblame. Papito amado, quiero ser tu instrumento, Señor Jesús. Mi voz, mi mente, mi vida te dejo en tus manos. Aquí están tus hijos que han venido, Padre Santo Dios, no a escuchar voz de hombre, sino han venido a escuchar tu palabra, Padre. Y tu palabra dice, Dios mío Jesús, que no queda vacía, no queda vacía. Por eso te pido, papito amado, que en esta tarde, Dios mío Jesús, quiero que tú lo hables a cada corazón. Yo quiero que se vaya, Padre Santo, cada una de las vidas, Padre Santo, que han venido a este lugar llenos de tu palabra, llenos de tu bendición, llenos, Padre Santo, Dios, de todo. Porque, Padre, es verdad que, Dios mío, hemos dejado muchas cosas, pero hemos preferido las cosas tuyas, papito amado. En este lugar, Padre Santo, no hay nadie que, Dios mío, Señor, ha venido, Padre mío, con otro propósito, Dios mío Jesús, que no sea de ti. Porque, Padre Santo, si hubiera tenido un deseo, Padre Santo, Dios mío Señor, para su propia vida, se hubiera quedado, Dios mío Señor, en su casa, en su trabajo. Pero ellos, Padre Santo, están en este lugar solamente con un solo propósito, que se llama, Padre, recibir de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre. Amén y amén. Ahora sí, póngase cómodo, hermano. No sé cuánto tiempo tengo. Me dice nomás Efraín, me dice nomás, ¿sí? Porque a veces se me ha pasado demasiado la hora. Una vez estaba en Soncochipa y empezó el culto a las 9 de la noche, hermanos. Yo dije, en la ciudad a las 9 ya se termina. Pero ellos recién a las 9 han llegado, el tiempo de cosecha. Y hemos cantado hasta las 11. Y yo le digo al pastor de esa iglesia, le digo, creo que voy a tener que predicar media horita o 15 minutos, porque si no, estos hermanos a medianoche se van a dormir. Puñur pancan. Para ese tiempo no hablaba quechua todavía. Cuando no me he dado de cuenta, 3 horas había predicado, y los hermanos, cuando me he dado de cuenta, 3 horas había pasado, le dije, terminaremos tarde, es 2 de la mañana es. No siga nomás, pastor. Bueno, pues, amén. Pero no voy a pasar tanto. Si voy a pasar 5 minutos, voy a pasar a lo cuando me diga el hermano Efraín. ¿Ya? Amén. Gloria al Señor Jesús. Como Nisharkani, hermanos, uyari sumata. Tata Dios kamunan
que no canches que hay tiempo, sí, paipa obrata roananchejpa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entiendes cómo que Dios obrata roaita, hermanos? Huascuna ningo solamente predica, pero pastores predican co. No, hermanos, obra peca tucuima roanacasian. Oran acasian, hay una acasian, visitan acasian. No sé, hermanos, obra peca. Como un día nevarcanco no gata, cuando justamente caer cercano estudia esta teología, ya hay tiempo. Sí. Y nevarca pastor nispa. Abogado pasca, problemas tucu atikun. Albañil pasca, construcción tukuk atikun. Cocinera pasca, asca cocineras canco. Cocinan pa tukuk atikun. Doctor pasca, mana ongkos kante, mana cancho trabajo. Pero pastor pahri, palabra villadero perahri, hucha sapaka matuku kuncho. Y tuku kun chay de acá, hanak pacha peripusunche. ¿Cuánto dicen amén? Mi causa. Sutima. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Chayraico, hermanos, canca, prepara kunantian. Kay pacha kunantian. Amalia istio numero ka mayurkani. Maka nuka maparla ya chanichu. Mana parla atiskunas liisi palabrata porque intero piscunachu palabrata que el canco paikuna ma atir cancucho parlaita y paikunas hermanos tatalius utilizar acá. ¿Cuánto dicen amén? Dile a tu hermano que está a tu lado, Dios te va a utilizar. Apenas dicen pero haga hermano manis, ¿sabes? Mano ka mayor ka ni no ka na utilizar esta tarde. Joven está cha. A ver, todos digan, Dios te va a utilizar. Dios te va a utilizar. Aleluya. Y en grandes cosas. Aleluya, gloria al Señor. Uyari, hermano, que hay palabra ni, hermano, sumasta entiende. Porque ajinatan indios palabra cacampa curandía. Dice, pues somos hechura suya. No canches que hermanos tata Dios manta ruasca canche. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ver, maquio caris pijcuna hermanos ruay de chinguichumana y mapaj. Casi paj. ¿Quién sabe hacer algo para que no sirva para nada? ¿Ah? Sí. Campope como por ejemplo Pushkai. Sí, y mapa Pushkangichis. Awanapa y chaiwan katakunapa. Chirikaktin chaika. Mana chahina? O Pushkangichunispa. Ay, no si y mapa sirven kachkai kai toka manachu y maps. Hina chakan. Roantita hinata? Waik unkicho sinispa hermana waik urison chay arusto tu storison. Ay, y mapas tosta se kai. Mana, hermanos. Y mataps ruanchi chaika es que hermano munanchi algo recibita. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Jesús. Pijkuna tata de son ruasca que hacen que hermanos. Amén. Entonces matia con ambas pachas, hermanos. Malajinito putita purinambachu. Si tata Dios canta ruanchaika, ruay. Tatpuy tata Dios tanis patatay. Y mapa ruanki. ¿Entienden que hermanita? Mana tata Dios ka, ay, umitawata ko ng barwasa. Mana hermano? Mana tata Dios ka pa itarwacho, talunit, ¿cómo se dice a bastoncito? Tawat. Bastoncito ang puri, mejor bastón ni saya, nangkun ending igual. Si mana intindis pa ka diccionario quechua manta, ngaskarich. Amén. Sí, ay, tata Dios, ay, kay wawa puri kunang puti puri kunang bastoncito ang puri kunang barwasa. Puti puri kunang bakcho. Man, hermano, chavo, Oscar Tarinamba, Dios palabra tuya no manamba. ¿Cuánto dicen amén? Pigausa. Ruasahni.
Ruasa. Ruasa. Aleluya. Entonces, Tata Dios, que hermanos, canta utilizando, hermano. Porque somos hechura, somos hechos por Dios. Dios, hermanos, nos ha hecho tal como tú eres para su gloria, para que Él te utilice. Aleluya. Buen tiempo, hermanos, he tenido problema con esta partecita de mi cabello. Si alguna vez me ven que mi cabello está bien acomodado, es que no me he bañado un año o está con gel. Tengo una corona en este sector, y así que entonces siempre se viene así. Y ayer nomás mi hijo me decía, papá, no sé de cómo se han puesto, creo que ha habido un día de reflexiones del pasado. Mi hijo y mi esposa estaban viendo las fotos desde antes y un poco contando la historia. Y mi hijo me dice, papá, ¿por qué para las fotos nunca te has peinado? Y yo le dije, esa es una de las bendiciones que Dios ha hecho conmigo. Me ha hecho diferente. ¿Cuánto dice? Aleluya, dale un fuerte aplauso al que vive. ¿Ah? Pero cuando era joven tenía dificultad, cuando era adolescente tenía dificultad. Sí, con cualquier cosa quería plancharlo. Porque decía, ¿por qué se baja mucho aquí? Desde que un día me di de cuenta, dije, de nadie se baja, solo de mí. Entonces razón Dios me ama a mí mucho. ¿Cuántos dicen amén? Si algo parece que de ti está mal, eso hace que tú seas diferente para que Dios te ame más a ti. Dale un fuerte aplauso al Dios. Dios me ama, dile. Dios me ama porque Él me ha hecho así. Tata Dios roba la jinata. Chairai como una. Aunque a veces oscuro le dice, ay, no cayana cani. Yo siempre digo a los hermanos, ¿por qué se hacen problema? Nosotros los bolivianos somos la mejor raza. ¿Cuántos dicen amén? Porque los gringos, hermanos, Dios estaba horneando en el horno antes que Cuesca les ha sacado, hermano. Chau, chau, En los africanos se ha dormido un ratito y o se ha pasado, se ha quemado también. ¿Quiénes son los mejor cocidos? ¿Quién vive? A su nombre. ¿Cuántos quieren decir gracias, Señor, por lo que es este color? Aleluya, gloria al Señor. Y maraico ajina, porque ajinita Tata Dios canta roa. Amén. Amén. Sí, cusiwan. Por eso, hermana, canta ama puticucho. Aunque ima pues nanasta y chaca, amén, gloria a Dios. Huascurarinco, hermanos. Te Dios. Y maraico mana culto jamonquicho. Huasanana. Wisanana, chakinana, chairaico mahamonicho. Y no canene paikunata. Alina mahamonquicho porque mana monanquicho que Tata Dios canta hampinam chairaico kida kuya pune. Aleluya. Por eso algunos van a recordar, siempre cuento, pero como muchos de ustedes no me conocen, voy a contar esta historia. Dice que había una abuelita, abuelita Carganín, que abuelita que siempre hizo iglesia ocupining. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Capariti y Charganín. Amén. ¿Ya? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Igual con la diáconos autoridades iglesia manta canes canconi. Kaya hermanita anchata caparis hermanos ta no distraer, ¿cómo se dice en quechua? Distraer en quechua, ¿cómo se dice? Distraer. No se distraen los quechos. A ver, gloria al Señor. ¿Ah?
Entonces, sí, ya, seguramente, no sé. Ya, más o menos por ahí puede ser, sí. Chica, pantachin o distraen, ¿no? Entonces, y mata roasunchi. Chingacho sunchi. Acuerdo churras cojanco, hermano, para que no, y niscanco, nispa. Y mana, pero chingacho sunchi. Entonces, hermano, nisca. Chay abuelita para zapatito tantita casa. Pastor, zapato ranter, pastor, chayan chingacho sunchi. Gloria al Señor. Entonces, y luego Nescanco, hermanita, anchata ninque. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Anchata ninque. Amanicho Nescanco. ¿Sí? ¿Sabe, hermanito? Zapatito tacos, musuk zapatos, regalas ahí. Pero ama por ninquecho. ¡Gloria a Dios! Amén. ¿Sí? Zapatos ricos para gloria a Dios. Nisca, hermana. Entonces, último canesca. Nispa. Hermanita. Ama ninquich, pero iglesia pea. Ama por ninquich. Y luego, sí. Y para allá sigue. ¡Gloria a Dios! Y último, hermanito, chica medio piñaricuspa, diácono, nisca. Hermanita, si sigue ninguém acá, macos lagi zapat. Hermanita kening, zapateo, mana zapateo? Gloria a Dios. ¡Qué causa! Sudima. Aleluya, ¿no? Ustedes pueden perder sus zapatos, hermano. ¿Quién vive? A su nombre. Por eso, hermanos, ni ima, no canchistaca, hermanos, hay que chinante ni desánimo por nada. Siempre, hermanos, canca, zapateo, mana zapateo. Sigue ya, pa, manrita, ta Dios, man. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya, gloria, porque eres hecho por Dios. ¿Ah? Alguna vez dije esto. Aunque muchos ya ahora ya no se ocupan, hermanos, en ¿quién se ocupa todavía en sembrar papa? Amén. No como jamusan, hermano, canta y ana panampa que papa. Esa bola. Gracias a Dios. Gloria a Dios sin su lanzo. Sí. Kayo atrás itu jamusan canta papa tarpuna y ana panampa. Sirven kay? Papa tarpuna sirvinju? Kenapa sirvin kay? Palabra curanam, percaya pa kasoma kaya ka. Ha? Ko ka batalla manda ni mata ko kung kache, pero papa tarpuna pare. Ima pa sir. Ino ka man hermano, ima sutig hermano? Hermano Elidor, nispa. Hermano, jamón y yana panampa kay. Sí. Kay un sumasta yang karisunci papata. Kay pastor mana pun jajan ni tinggal mai. Rasum pasin juga kan tinggal. Aleluya. Ima perlu saka-saka ka? Palabra curanampa. Y hermano kan ima perlu sakanki? Tata Dios apa kan bi? No sé si ora napacio, palabra apa napacio, visita napacio. No lo sé. Amano kat koi ceta katai tap tata Dios tanichi. Ima parroan kinispa hermano. Amén. Pero no ka solamente a ti manita kanka mana roasa kanki jut. Chay bang kitab tia kunampah mana. No estás para estar calentando asientos. Estás para servirle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Apláudele a ese Dios poderoso, porque somos hechos por Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios, creados en Cristo Jesús ¿para qué había sido? Buenas obras. Aleluya. Ahora sí, hermanos, aquí está el problema grande.
No que cristiano can, hermanos. Es más, ya a mí me han hecho nacer en el púlpito nomás ya. ¿Sí? Mi padre era presbítero en La Paz, mi mamá era, sí, la pastora asociada a la iglesia donde pastoreaba mi papá. Así que entonces no me han dado opción, hermanos. Tenía que nacer en el púlpito, no había más. Pero ese tiempo era difícil todavía. ¿Ah? Yo he nacido en el 72. ¿Sí? Este año estoy cumpliendo 46 y yo voy después 47 voy a entrar. Mi padre es pastor por 60 años. Así que no había opción, ¿no? ¿Ah? Ahora ya está mayorcito. Ya. Yo lo he sacado de presbítero, hermano. No querían soltar de presbítero. Yo le dije a los pastores de La Paz, por favor, mira, mayorcito ya está. Ya no puede caminar mucho. ¿Sí? Ustedes jóvenes ya sean presbíteros y el que descanse les va a apoyar igual. Gracias a Dios me han entendido y hace 2 años que ya no es presbítero. Amén. Amén. ¿Qué pasa, pero? Ya hay tiempo, hermanos, predicar. No, hermanos, escuela P. No sé si alguien ha sido de ese tiempo también. ¿Sí? Las misiones apoyaban harto. ¿Ya? Yo llevaba, hermanos, no sé si el pastor ha conocido el Corazón de Pedro. Unos folletitos, Corazón de Pedro. ¿Alguien ha conocido? ¿Sí? Sí, creo que se acuerdan un poco, ¿no? Sí, a mi casa llegaba por cajas. Nuevo Testamento, por cajas llegaba. Yo me iba a la escuela, hermanos, una bolsa de Corazón de Pedro y otra bolsa de Biblia. Repartir las Biblias. Los folletos. ¿Sí? Y el Corazón de Pedro era bonito. ¿Sí? Ahí estaban los pecados como animales. Ahí está el sapo. Ahí estaba el catari. ¿Sí? Ahí estaba el cabrito. Harta este tiempo, hermanos, muchos cabritos, hermanos, han aparecido, ¿no ve? A ver, levanten la mano los hermanos cabritos. ¿Qué van a levantar, hermanos? ¿Quiénes son los cabritos? Por donde sea, caminan nomás. Amén. Escúchenme bien, hermanos. Así caminaba, repartiendo. Y hay veces, hermanos, veía los folletos, hermanos, en los baños botados por todo lado. Yo decía, Señor, y mapa, casi repartición, casi consciente. Como hay veces canín, ¿no ve? A ver, ¿cuántos están orando para que toda su familia sea cristiana? Levante su mano. Casi oración, ¿no ve? Es un poco difícil, hermanos. Hay veces pasa tiempo y como que uno dice, ¿qué estoy haciendo? No pasa nada. Yo también igual, así jovencito, hermanos, chiquito, en la escuela. Llevaba folletos para que lean. ¿Acaso algunos me leían en mi nariz, me rompían? Como para decir, para esto estoy dando. No sabes leer. Pero igual, le hemos dado. Estamos haciendo culto, hermanos. ¿Ah? Las iglesitas de adobito y las iglesitas así trancaditos con ni puertas como ahora tenemos, hermanos, bien asegurados. No había ese tiempo, hermanos. Ventana peor todavía, hermanos, ¿sí? Eran jusquitos nomás las ventanas. Siempre encontraban un huequito para meter el sapo. Ya metían por la puerta sapitos, ya metían, ¿sí? Porque, y mataningo, hermanos, hampatumicos. Come sapos. Y yo decía, pero si hasta ahora ni una vez me comí ni un asado de sapo. ¿Ah? Qué difícil era.
Yo por eso siempre valoro a muchos hermanos que han empezado desde el principio. Muchos pastores que han empezado, hermano, que ahora hay veces los pastores jóvenes ni siquiera ni hola no nos dicen. Pero no importa. Todo es para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive? A su nombre. Dale un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Hermano, canca entonces obra hasta su ruay. Tata Dios obra ruay. Tal vez ni siquiera ni pastor, pues ni pipis cuéntate cuéntate. Un gallo, no sé cómo se dice, no se va a dar ni cuenta, pero canca, hermanos, tata Dios para ruasianki. Amén. Aleluya. El pastor hablaba del suegro o de la suegra. Sí. Y un día el Señor me puso en la iglesia donde recién hemos empezado la nueva obra. A mí me gustan las nuevas obras, hermano. Yo me voy siempre donde no hay nada. Ahora ya la iglesia está más estable también, capaz ya me vaya también a levantar otra obra. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Me gustan los riesgos. ¿Sí? Me gusta que Dios me mantenga, que Dios me dé. Entonces los dejo nomás a los otros a tomar los lugares, no hay ningún problema. Pero escúcheme, ese día, hermanos, el Señor me dijo, yo quiero hablar a cada uno. Personalmente. Eso sí, yo no lo he hecho, hermano. Así que entonces, escúcheme bien, hermanos. Así, uno por uno le estaba hablando con la palabra de Dios. El Señor estaba guiándome para que un versículo o una porción era exactamente. Y todos los hermanos quedaban llorando por lo que era para Él solito. Y entonces le tocó a mi suegro, que es miembro por ahora de mi iglesia. Y entonces dice, mi suegro, desde que le conozco, es hombre de oración. Es hombre de oración. Me gana, hermanos, me gana en orar. ¿Por qué? Porque, hermanos, él sagrado en las mañanas, en las noches, a una hora se ora. Sea frío, sea con mi suegra más los dos. Un tiempo la iglesia hemos acompañado. Igual se han incorporado los hermanos. Pero ellos jamás. Y cuando el Señor le estaba hablando a mi suegro, le dice, ¿sí? Le dice, la iglesia, ¿sí? Piensa que el pastor está levantando. No, era él la clave. Dios estaba utilizando a todos. Dios estaba haciendo la obra gracias a la oración de mi suegro. Aunque el pastor, por más que es tu yerno, no te reconoce como pastor. Pero la clave estaba en él. Y hermano, yo decía, yo soy el pastor. Pensé que la iglesia estaba avanzando por lo que yo era pastor. Estaba enseñando bien, estaba haciendo las cosas bien, pero jamás me había dado de cuenta que la clave estaba en mi suegro. Y yo casi, hermanos, digo, no puede ser. Pero como mi suegro se ha puesto a llorar cuando, hermanos, sí, supo que él estaba batallando día tras día por la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos, hermanas, ama queda cucho jinaya. Hermanita uyari sumasta, cancanita ta Dios ta imata ruana kasian, iglesia ocupe. Matiana bachu. Kaparis panita ta Dios ta kunamdia, nispa tatay, hacha obras ta ruaita mulani nispa. ¿Cuánto dicen amén? ¿Quién vive? A su nombre. Porque usted, hermano, hoy es el elegido. El elegido. Y que tú, hermano, estás en este día en ayuno, en este lugar. Muchos hubieran ayunado, pero tú eres el elegido. Dile a tu hermano, eres el elegido. Agias kakankinia. Agias tatadis kunandia canta, agian hermano, canta. Tal vez dice que pero no cana iman. No. Vaya chanicho ni matenili, tapsia chanicho. Mi madre, hermanos, no sabía leer.
Mama le echar cacho. Pero para que palabra su magta voy a echar. ¿Ah? Porque Dios escribe en la cabeza la palabra. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Algunos han aprendido así, pero algunos han sido fotocopiados en la cabeza mismo. Así que hermanas, aman y ni tata Dios parla chihuay, ni nada más. Como Jacalpi, cada hermano parla kusango, no huilla kusango, nos imita chulación. ¿Sí? Ajínate huilla y palabrata. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Y mi madre, hermanos, enseñaba la palabra del Señor y siempre hay traviesos. Jovencitos, que tú lo ves. Pastora, ¿dónde dice eso en la Biblia, pastora? Y mi mamá le dijo, ¿quieres saber dónde dice? Agarró la Biblia, le dijo, todito lee y vas a encontrar. Entero leer pa y tarinki. Si mana linki chay kama tarinkichu. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? ¿Quién vive? ¿Cuántos quieren aplaudirle a ese Dios poderoso, hermano? Él solo puede, hermano, enseñarte. Qué lindo es predicar la palabra de Dios cuando le dices a Dios, Dios mío, habla. Cada vez que he predicado, hermanos, diciendo, ya tanto he predicado, fácil para predicar para mí. Y hermanos, el mensaje es un fracaso para mí, yo mismo no me entiendo, hermanos. Y bajo del púlpito llorando, hermanos, Wakaspa uraikum, porque niño caps entiende kunich y matas parlani chaita. Porque cuando pipis confían, pai atin nispaka mana ni imal alinta yosincho. Pero cuando nin tatay camparani tatay, hermanos, palabra ka, ¿sí? Juntita simipi y kanga ni haikatukuit atinkicho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren predicar la palabra del Señor? Entonces predique. Hable de Dios. No siempre necesita un púlpito. Hable de Dios, parla y tata Dios manta, hermanos. Willay. Y mapascan brunata para la shanki. Sí, guaculani. Sí, ay. A ver, un problema actualcito. Ayer, ¿qué ha pasado? Nadie sabe del problema actual. En Sucre no ha pasado nada, no he escuchado noticias. Bueno, yo tampoco. A ver, bueno, digamos, ya, ¿sí? Hay veces ninguém. Chimban que piwa, ay, imagina kasang kaserita rin. Kung maalcansan ni mapari, hinapon. No katas mapun alcanzawan no si. Kung ka wairahin nel. Ay, no si imatach. Ruwasa, maalcansan li maalcansan. Ari no kaps. Hermano, mapakol kay manta alcanzan mana alcanzan parla shanki, parla y palabrata, hermanos, ni si mana alcanzar tinchaeka, tata Dios ta chimpa, porque kay hay papa tapeca, tukuima tukukunka, halas pachapi ni ima, ni haika tukukunkacho ni hermano. ¿Cuántos dicen amén? Picausa, sutima. Cada palabra con las personas es una oportunidad de hablar la palabra del Señor. Yo me he pasado, hermanos, yo no sabía dónde era Guerra Loma, hermanos. Yo Pampa Guerra no me sé. Loma Guerra no sé. Me había pasado, hermanos, hasta el Coliseo de Punilla. Seguía yendo yo porque el hermano me ha dicho, hay banderas, me ha dicho, yo pensé que eran bastones grandes, bandera. Ni cuenta me he dado cuando he vuelto recién me he dicho, ¿qué me vivo? Y un amigo aparece por ahí, sí, quiero buscar para preguntar dónde es, porque me había ido casi, cuando he visto la antena de, creo que es de Entel, no sé, ahí atrás había visto otro grande. Entonces aquí será la antena, pero no creo, me ha dicho que hay varias antenas y no creo que sea un hito más allá, o ahí me voy a subir con, no creo que... No sabía qué hacer y justo
Un hombrecito ha bajado y me dice, yo le saludo, le digo, sí, hay algún cerro que se llama Guerra Loma. ¡Ah, ya te has pasado! Sí, hay uno. Ah, sí, dice que hay uno. Sí, dice que hay uno. Siempre vienen a ayunar. Sí, entonces ya está. Un ratito le he evangelizado, ¿no? Y me ha dicho, 2 pesitos, 3 pesitos te van a cobrar, andate, ¿no? No, yo me voy a ir a pie. Cantando, escuchando muchas cosas. Qué lindo es, hermanos. Me encanta caminar. Cuando más Dios me bendice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren aprender a predicar? Levante su mano. Predica esas pajas. Predica esos árboles. Ahí vas a aprender mejor. Si predicas a eso, me vas a ganar a mí. Porque he aprendido predicando a las pajas. Qué lindo es predicar a las pajas, hermano. ¿Ah? No es como ustedes están distraídos. Sí, ellos cada rato están diciendo, mira la vera llegar para acá. Kuyurikuspa. Uyarikunku. Y igualito su majta. ¿Ah? Qué lindo es, hermanos. Dale un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Así que entonces, buenas obras. Cuidado, hermanitos, porque ya estoy cansado, hermanos, que la gente nos diga sagra, hermanos. ¿Ah? Tacaño, hermanos. Es triste, hermanos, escuchar todo eso. Es triste. ¿Ah? Da vergüenza. Para los pastores peores, hermanos. Peores. A ver, un ejemplito les voy a contar aquí. Luego pasamos al tercer punto. Escúcheme bien. O, por ejemplo, es difícil ser pastor. Usted es miembro de la iglesia, es facilito. Si piñaricun, trata con runawan, caseritawams, chayak tukukun. Pero ser pastor difícil es. De repente yo estoy en el micro y yo runa sarur pawan y no. ¡Au! Es pesado. Y al lado está una hermana. ¡Pastor! Lo mismo debe pasarle a Efraín, como él es músico por todo lado. Una vez ve a la gente, pero a él ya le conocen todos. ¿Sí? ¿Cómo te sorprenden? ¿Sí? Uno tiene que estar asustado caminando. Si quiere enojarse más que todo el pastor, tiene que estar bien. ¿Puedo enojarme o no? Aleluya. ¿Ah? Es difícil, hermano, es difícil. Pero ¿qué tal, hermano? Usted también puede ser luz. ¿Cuántos dicen amén? Aunque paso vergüenza, pero soy luz. Anchashani chairaiku, hermano Runarja, pastor, ¿me espero, güey? Qué lindo, hermano, si usted acá de hermano. Wow, ¿sí? El otro día el joven de mi iglesia, el tecladista, decía, sí, se llama Germán. Él dice en su testimonio, hermanos, a mí la gente no me conoce de Germán, solo me conocen del hermano. ¡Qué alegría! ¿Cuántos quieren ser conocidos por Hijo de Dios? ¿Cuántos quieren ser conocidos por Hijo de Dios? Haga buenas obras. Hacha cosas hasta ruangi chaika, hermanos, y tiro a buncanco, ¿sí? Mana puris kunapis jamuncanco, ¿sí? Y manaiku, ajinita. Darunita, y manaiku cancusis kakasyan, tienen canto. Y matanenga, es que tata Dios no kawankan casi. ¿Cuánto dicen amén? Sí, hermanita puringa wakas pa. Hermano Cani, casi urechimuri, casi ayuneni. Aquí no venga chairi, ni pingunan cacho ni cristiano kaita. ¿Ah? Ahí es la diferencia, hermanos.
¿Ah? Hay veces, hermano, sin problema que no capsi igual que el problema por mal cani, sí. Mal chaki mana punali, si mata ruasa, no capsi igual ari. Hampir tu mas kasi no caps no si pi hampir wilawangi. Cosa. ¿Dónde está ese Dios poderoso? ¿Quién vive? A su nombre. Apóstol Pablo dijo, no me importa nada. Gloria a Dios. No cagamana ni haika es que eres hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive? A su nombre. Alábale con más fuerza las palmas, hermanos. Que duela la mano, que salga la ampolla. Tatadus para mis anchi tu kuima. Pero kankuna pahri mami akong kichui. Piko tao kanis pa ka. Hasta ang punap suruh kusum iwal trabahan kits. Kampah kapero tatadus pahri. Chaki nanan umananang wasananang tukuy maps nanayasang. Seguro. Ito siya itawil mungki. Yerablo mapeca sanito kutibugi y agirat hermanos que pan hay uno peca asca talona jamón canco y mala talona cutin canco. ¿Cuánto dicen amén? ¿Quién vive? Eso es hermano, ese es el ejemplo. Chay, Ari, Radio Pirrigo, mira, mana cancho para no disparar, chay, parlamus. Aleluya. ¿Ah? El Señor, hermanos, necesita de sus hijos. Necesita de ti. Habla de buenas obras. Muéstrale la buena obra que Dios ha hecho contigo. En la iglesia me dice la semana, si mana tata de si mancha no jamanja y malcarcani kunanka causa shani tata tuslio causa chiwa niwanko. Y mata no kata uliwe shel chay Williamo y wah kunasta. No kataps causa chiwang. Tawakuti casi guañuni, último hermano. Sí, allá las muchachas saben muy bien, sí. El trufe, hermano, se ha dado 2 volteos. El trufe nunca más ha caminado. Pero había una señora que hemos traído de Chamic, le hemos traído, se había traído en su canastita runtitos, apamos hermanos, 20 kunampa. Ni runtups, aquí cuncho hermanos, ni instrumentos, ni imata roa cuncho. Solamente no calle chica hermanos, ñausito, para escuchosito, entonces hasta banquicha de barca hermano, de Dios. Ricos, su dima. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Y ahora estoy aquí. El dueño de la movilidad me ha dicho, pastor, ni siquiera era cristiano, hermanos. Yo estaba asustado, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Porque habíamos llevado la movilidad sin permiso, porque el hijo era cristiano, por eso le hemos llevado. Y no sabía qué hacer, hermanos. La movilidad, 2 volteos se ha dado y estaba todo deshecho, hermanos, como huevo roto estaba, hermanos, en el camino. El dueño me dice, hermanos, pastor, ¿sí? Ni wanahinata, pastor uyario sumata. Automantaka amani imaman putikuicho. Pihkunatich apamunge imanes chaymantak amanukat molestawaicho. Kan arreglakoy. Pero automantaka porque pay mana cristiano kas pakaning hampirista hambichis kanguning no kawanyo na karkachay autope. ¿Sí? Pero no kamana kunang wanyos kakasanicho. Auto kakina kacho mana ama kan automanta putikuicho. Pero runas mata mana pihkunat abamong chay manta amano ka ocupa kam pastor ocupa ko inyo. Ako no kachara tunin. Gracias, Señor. Porque en Tiro Chaiku, sí, estábamos más de 20 personas, no creo que estaban 17, no sé cuántos eran, hermanos, sí. Estaba el grupo de alabanza de Yamparais, estaba algunas personas más. Ni pi, hermanos, ni mata robasca cargacho. ¿Quién vive? A tu nombre. ¿Ah? Yo tengo una rajadura por aquí, que es lo único que estaba. Mi boca se ha trasladado un poco aquí, nada más. No importa. El único herido era yo. ¿Ah? Qué lindo. Y como el Señor me había liberado de todos los problemas que tenía que pasar. Ese día me hubiera escuchado predicar, hermanos.
A veces, hermanos, cuando ya pasamos dificultades recién, a veces reflexionamos un poquito más. ¿Ah? Yo no podía predicar. Cada vez que empezaba a predicar, empezaba a llorar porque Dios me había salvado, hermanos, de la muerte. Mi esposa, mis hijos, ahorita no hubiera existido. Pero el Señor me había salvado. Y yo le dije, ¿por qué me has salvado? Porque yo sé, tal vez uno de los culpables, porque el chofer me había dicho una curva antes, me había dicho, me he dormido un poco. Y yo le dije, ya para cerquita llegaremos. Y en esa bajada, hermanos, se ha dormido, yo también me he dormido y ¡pum!, nos hemos volteado. Tata Dios, no canches bancasian. ¿Cuánto dicen amén? Hay que acercarse a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Haz la obra buena, haz la obra buena. Tal vez no porque con un tiempo como el pastor ni cerca, hermano, es que falsos o carisangi palabra que el que hacen, hermanos, y ni aginata Dios palabra acá. Con esto voy a terminar. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si alguien uyari hermana y si mana le echas para catata Dios ta ayunakoy orakoy hasta suma palabra te yachanan kama. Tata Dios umitape kelkanan kama, hermanos. Mana leeh kuna yachah kuna, pero leeh kuna leeichi. Ya. Amén. Aleluya, gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. ¿Ustedes sabían que la fe, hermanos, está basada en nuestra decisión? Por eso dice, es interesante cuando la Biblia dice, la fe es la certeza de lo que no se ve. La seguridad en lo seguro que tienes que ser. ¿Ah? Es decir, yo testimonios tengo varios, pero este creo que es necesario por lo que ha dicho la hermana. Hay un hermano de la iglesia, tenía Chagas avanzado, el doctor le ha dado 3 semanas de vida. Si te ponemos marcapaso, 3 meses de vida. Y el hermano ha dicho, ¿para qué me voy a hacer poner marcapaso para 3 meses? Mejor 3 semanas me muero, pero sirvo a Dios. Y de repente, hermanos, un día aparece en la iglesia el hermano joven solterón, ¿sí? Casi sin nada, aparece en la iglesia, me dice, pastor, el doctor me ha dicho que 3 semanas tengo vida. Y esas 3 semanas yo no quiero estar en mi casa, quiero estar aquí en la iglesia. ¿Puedo estar? Con mi suegro, ahora ¿qué hacemos? Ni modo, un soltero, un plato, no creo que nos afecte mucho. Ya quédese. Hermanos, mal ha llegado. Ustedes saben cuando uno está mal de Chagas, no puede ni caminar, no puede ni hablar, está agitado, ¿sí? Agitado y así. Y ahí se caía todo el se caía y como desmayado se le ponía, se lastimaba. Entonces, amén. Hemos dicho, 3 semanas, como sea le tengamos. Y lo enterramos y ya está. Pero le va a ir al cielo. ¿Qué 3 semanas, hermanos? Ya ha pasado 7 años, hermanos, y sigue el joven caminando. ¿Cuántos dicen amén? ¡A su nombre! ¿Quién vive? Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Eso es fe! Eso es la fe en acción. Si alguien hoy está enfermo, como la hermana hermana Nesian, aunque mal, todavía capaz, hermanos, hasta una naita munasian, si painenka no sano cani, y jinata, hermanos, paeka, esfuerzo de churaconca, chalca, guapuripuca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren recibir milagro de Dios en este día? No es la persona, es Dios. Es Dios quien hace la obra. Por eso créelo. ¿Tienes problemas? Usted ya no diga tengo problemas. Mi problema está solucionado. Y verás, hermanos, que Dios va a solucionar. Mi deuda está pagado. Aleluya. ¿Quién vive? Mi familia ya es salvo.
No estamos diciendo, no es como ese hermano Díaz. No sé, uximan hay una uxchiquit es que si man hay una uxchic quizás si man hay una hermanos y luego hermanos guawaca moarbi tamacas pa y paita pantar pas hermanos ay uyule ay chayamun iglesia. Y no kanine, hermano, me pasan. Wow, yo no te robo. ¿Me pasan acaso man hay yang carga? Es que si man hay una sarkanki y luego hay yang sarkanki pero hermana. Ari yang que sarka pero kunang ka peor kasi. Kunang ka pinyar pa kunang ka. Kayo waway taka diabo man intrigar pan. Hena kasu infierno de hecho. Ya le dije, hermana, casi kanayunanki. Maya changich imach crena. Crees kunaka. Hermanos, imatach munanko, chaitarinko, cuando dicen amén. Porque el casca casian. El casca casian, hermanos. Mana no kanisen icho. Palabra pignin. Dios pañao pa kempe mana kanchun ni ima mana atiko. Uno kalechis nisiane. Uno kalecho chaisito anima nampa hamuni ni nampa. Ninjo mana ito ning. Amen, gloria. Y maika imaratu orang nakasya mana saikuspa. Amén, gloria a Jesús. Entonces, hermanos, los 3 puntos no te olvides. No te olvides, es un proceso muy lindo, hermanos. Apóstol Pablo a los Efesios le dice, primero, todos son hechos por Dios. Y si alguien dice que no es hecho por Dios, bueno, es su problema. Pero si alguien de ustedes está seguro que Dios te ha hecho a ti, eres milagro de Dios, entonces, hermano, Dios tiene muchas cosas para hacer contigo. Pero recuerda muy bien, si Dios te ha hecho, Dios no te ha hecho para que te sientes en las bancas. Dios te ha hecho para hacer buenas obras. Buenas obras. Cuidado, piñasa permanitos. ¿Ah? Wah, kuna wawawan diskutisyan. ¿Ah? Hay veces wah kuna sí, wawatas sahrawawa ni siyangkui. No ka cuando yarin mamata sahrawawa ning cheta ka entonces no ka paita kawarin pa isa sahrawawa porque pa ibawa. Tengan cuidado los papás, las mamás que le digan a sus hijos, sí, malcriado. ¿Quién le ha criado? ¿Papá, mamá? ¿El problema? ¿Ah? ¿Por qué las babas se vuelven macho? Mamá tiene la culpa. Porque, carecito, por eso no ve, urma, guacaita, bueno, ¿y mata ninguém? Macho, away, macho, último ka macho. Y luego vacación, y maraico, macho, ay. Pero si kan ningi, kan muna ini kasih. ¿Ah? Por eso Dios chairai kuning, hermanos. Ahora última moda los papás, ¿sí? Guau hasta tucuy matacongo. Van a ver, hermanos, el castigo que se van a llevar los papás en el cielo. Porque dice que si no castigas a tu hijo le debes. Estás en deuda. Mano kanki. Porque el que ama, castiga. Duele. ¿Ah? Yo tengo mi hijo. Es muy querido por mí. ¿Ah? Cuando ha nacido mi hijo, yo, hermanos, sí, como David danzaba, hermano. Pero, cuando me ha tocado castigar, hermano, me he acordado del cuartel. Mi tío me ha dicho, cuando estés en el cuartel, hijo, cuando te diga, dale, vas a dar un palazo, le vas a dar un palazo, porque si no, a vos te van a dar. En sí, con esa mentalidad he entrado al cuartel. Y luego, cuando estoy en el cuartel, he visto igual, ¿sí? Uno le ha hecho arrodillar a los dos. Dale un sopapo, le ha dicho. Y el teniente.
Y el otro, enseñale. ¡Ya! Así se da. Así se da. Ah, no, tío, japonés. Muy bien, muy bien. ¿Sí? De repente, no sé qué cosa ha habido, no me acuerdo, hermanos. Me dice, ¿sí? Dale un lapazo. Perdóname, hermanito. Ahí he aprendido, hermanos. Por eso, mis hijos saben, hermanos, cuando yo castigo, no castigo con cariño. Agarro el cinturón, el chico 15 charane. La única herencia que mi esposa ha recibido de su mamá. Pobre. Bueno, uno más eso. No sé de dónde se han inventado en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No sé. No sé de dónde se han inventado. No he encontrado claramente, más o menos dice, pero no dice claramente. Pero eso funciona. Funciona. ¿Sí? 3 guascasos después le digo, tienes que aprender. Porque esta vez ya viene con la consecuencia, que es el castigo. Un tiempo se ha enojado mi hijo. Estaba molesto. Ahora que ya es mayor de edad, me dice, papá, gracias. ¿Sí? Y sigo diciéndole, hijo, eres más alto que yo, pero si no haces las cosas bien, te voy a seguir dando. Papá, no creo que puedas. Es más fácil, más alto. Cuando eras pequeño, el chico te podría pasar por encima. Ahora no, solamente tengo que estirar. ¡Pah! Cualquier lado te pillo, no hay problema. ¿Quién vive? A su nombre. Hermano querido, escúcheme bien. Buenas obras. Papás, buenos hijos. Mamás, buenas hijas. Como alguien decía, en la Biblia, hermanos, no se encuentra escuela. Lea toda la Biblia, no vas a encontrar ninguna escuela. Y nosotros nos hemos equivocado mandando a la escuela para que lo eduquen. Es para que le eduquen mal. Yo soy ahora director de mi región, de la Escuela Bíblica Dominical. He descubierto que los hermanos a nuestros hijos 40 minutos o 45 minutos llevamos a la Escuela Bíblica Dominical, los que hacen pasar palabra del Señor. Y en la escuela, ¿cuánto está? 40 horas. Si 40 horas aprende otra cosa y ni siquiera 1 hora aprende la palabra, ¿cómo va a ser un buen cristiano nuestros hijos? Necesita mucha oración. Necesita mucho de ti. Así que, hermano querido, hoy es tu día. Hoy es tu oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que tal vez, hermano, ahora qué hago, pero ya mi hijo ya es grande, no sé, no me hace caso, ya es borracho, ya está metido en problemas, ¿qué voy a hacer? Facilito, hermano, facilito. La Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Por más borracho que sea, por más malo que sea, aunque mancha y rumisonco piscacho, hermano, confía y tata Dios ma. Ama kawai chuarlo kailado kawamui. Cree que hay día y Dios obra tarruanca. Amén, hermana. ¿Cuántos lo creen? No soy yo, no somos los pastores, eres tú y Dios. El que cree lo recibe. ¿Cuántos quieren creer en este día? Póngase de pie los que quieren creer en Dios. Dice la Biblia, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Hoy tienes la oportunidad para que Dios haga ese trabajo con tu vida. Y cuando dice venid a mí, puedes venir aquí. Ating que jamuita kay piñao pahman. Y kay pi pastores kasyanko pay kuna orang kanko, kanta recibinampa. Pero kapari, ama mancha chikuicho, ni pi kay pi mancha riku macho hermano. Ni siquiera atopus kanju kay pi hermano. Manjari tinampa kapari parla y tata Dios está y mata munang. Aleluya, gloria a Jesús. El Espíritu de Dios está sobre nosotros.
Aleluya, Dios amado. Tatay kay pikasyanku, kanruan que kayo, Padre Santo. Intiruta, Señor Jesús. Kawamanta ruas kakasyanku, Señor. Kamanta ruas kakasyanku. En el nombre tuyo, Jesús. Dios mío, Dios amado. Can Padre Santo, Dios, obra taruan. Aleluya. Padre Santo, Padre mío, Señor. Que Dios mío. Intiro, que Dios mío, como aquí van a entregar y que hay un opi, Señor Jesús. Padre Santo, Dios mío, Santo. Padre mío, Jesús, Paikunaka. Padre mío, Señor, causaita kamanda entregan que hay un usuan, Señor. Padre Santo, Paikunaka, Señor Jesús. Esfuerza kunku. Es Padre Santo, aguantanco. Tu koyema, Padre Santo, Dios. Malais kaireas pahamunku kaipi. Padre Santo, Dios, malasay kukus pahamunku kaipi. Padre Santo, Dios, mala, Padre Santo, saker pasta tu koyema kaipi hamunku, Señor. Y palabra canisut incito, papito amado. Piscunacho hamukanko palcunaca. Malajina ya cancacho. Si no reciben bendición, reciben y matacho más casango chaita. En el nombre de Jesús. Oh Dios mío, Dios amado, haz la obra, haz la obra. Aleluya, aleluya. Ni tatay, rua y ni, aleluya, Jesús. Ima faltan. Nanas kachukasyanke. Di, entrega y tata Dios tachay nanaita. Uma nanaita, wasa nanaita. Tal vez matriz nanaita, no lo sé. Chakina naita, moko nanaita, no lo sé. Ni tata Dios ta kay pehina kasyane. Kay ayuno pehamone. Kay ayuno pehamone. Kay pehamone. Kay pehamone. Kay pehamone. Y can que tata Dios. Doctor Cankini, aleluya, gloria a Jesús. Oh Dios mío, Dios amado, Señor, pon tu mano poderosa, Señor. Nosotros sin ti no somos nadie, pero más contigo, Padre, nosotros podemos declarar, Padre Santo, Dios mío, Señor Jesús. Contigo podemos declarar, Padre Santo, que tú vas a hacer la obra. Dios mío, Dios amado, Señor. Oh papito amado, Dios mío, Jesús. Tú eres el Dios de la solución. Tú eres el Dios, papito santo, que contestas las oraciones. Tú eres un Dios poderoso, que haces la obra milagrosa, Padre. En este día, Dios amado, Dios mío, Jesús, en este tiempo que te está dando, Padre Santo, tus hijos en este lugar, Padre Santo, liderado, Padre Santo, por la radio, Dios amado, Dios mío, Jesús, tú vas a hacer, Dios amado, Jesús, la obra. Tú vas a hacer la obra, Señor. La radio va a ser, Padre, lo que tú dices que va a ser. Mis hermanos van a recibir lo que tú dices que van a recibir, Señor. Aleluya. Y tata Dios, y mata no canta preparó que se te joine. Ampeoine, tata Dios, ampeoine, aleluya. Oh, Santo Dios, papito amado. Ahora, Padre Santo, Dios mío, Señor, pon en acción su fe. Pon en acción la fe de tus hijos, Señor. Pon la fe en acción, Dios mío, Jesús. Padre Santo, no solamente puedan escuchar tu palabra, sino, Padre Santo, creerlo y recibirlo, Señor Jesús. En el nombre tuyo, Dios amado, Jesús. Haz la obra, Padre, haz la obra, haz la obra, haz la obra. Siga levantando esa voz. Sigue. Aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre del Señor, vamos a reprender ese. Si tienes enfermedad, reprende la enfermedad. Si tienes problemas, reprende ese problema, cualquier cosa que tengas, repréndelo. Y mayusca chaita carcoy tarde, carcoy hermano, carcoy. En el nombre tuyo, Jesús, cubre mi vida, cubre mi familia. Padre Santo, tomamos el escudo de la fe. Y Padre Santo, como está escrito en tu palabra, Padre Santo, Dios mío, Señor, tomamos el escudo, Padre, tomamos, Padre Santo, la espada doble filo para poder reprender al enemigo. En el nombre de Jesús, diablo mentiroso, diablo que has estado molestando a la familia, hecho fuera,
Yokse, Yokse, Nana Yokse, Yokse, Kachari, 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 en el nombre de Jesús. Carco, 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 carco. Carco, Dios pasó tiempo. Dios pasó tiempo. Carco, carco, carco. Eso, eso, eso. Sigue, sigue, sigue. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera de la familia. Fuera de la vida de mis hermanos. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Solo ahora. Solo ahora. Suelta las vidas. Suelta la familia. Enfermedad. Enfermedad incurable. Ahora te vas en el nombre de Jesús. Por cualquier razón que haya venido, por cualquier razón, por pecado, o para que tú hagas, Papito Santo, tu obra, pero en esta tarde, en este lugar, le echamos fuera en el nombre de Jesús de nuestras vidas. Obstáculos en la radio, en el nombre de Jesús. No hay más lugar para el diablo. En el nombre de Jesús. La radio del Padre Santo, Dios mío, Señor, será la voz tuya, papito amado. La voz tuya, Padre. Donde menos están pensando que va a llegar, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Tú vas a utilizar a los Padre Santo, Dios, a los que están haciendo el programa, Padre, y no va a ser ellos que van a hablar, sino tú mismo, Padre, en el nombre de Jesús. La bendición, Padre Dios amado, Jesús, llegará a todos los lugares en el nombre tuyo, papito amado. Gracias, Jesús Santo Dios. Aleluya, aleluya. Dile a Dios Todopoderoso: los enfermos, estoy sano, estoy sano. Los que tenían problemas, digan: no tengo problemas. Mana cancho problema, mana cancho. Sano cane, sano cane, sano cane. Eso, sano cane, capare, sano cane. Si mana a ti quincho, ojare. Y mamá a ti canicho roaita, roe. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, hazlo. Oshira babajanda la vejiga, aleluya. Haz la obra en el nombre de Jesús. Hazlo, hermano, hazlo. Alégrate. Gracias, dirá al Señor. Gracias. Gracias, papito amado. Gracias por la vida de tus hijos. Gracias por sus vidas, papito amado. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Poderoso Dios, haz la obra en sus vidas. Haz la obra. Tú eres el poderoso Dios. Gracias, papito amado. Gracias, Tataini. Gracias, Tatai. Gracias. Oh, aleluya. Gracias por tu siervo, Señor. Gracias por el liderazgo de tu hijo, papito amado. Gracias, Padre. Siga utilizando su vida. Gracias, Padre Santo Dios, por los líderes, Padre, de la iglesia, Señor. Gracias, papito Santo Dios, por todas las iglesias, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, por los pastores. Gracias, Señor Jesús, papito amado. Dios mío, Jesús, Padre Santo Dios, por la radio, Dios amado, Señor. Gracias, papito Santo. Gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor, por tu siervo, papito amado. Gracias, Padre. Siga utilizando este varón, Señor. Padre Santo Dios, tú sabes, Padre, tú conoces su corazón. Y tú, Dios mío, Señor Jesús, le has dado el amor a tu obra, Padre. El amor a tu obra, Señor Dios mío Jesús, ese amor a tu obra, Padre. Cada vez, Padre Santo, en el liderazgo, Dios amado, siga siendo grande. Dios mío, Señor Jesús, ayúdalo a todos los líderes, Padre. Tal vez no conocemos a los líderes, Padre Santo Dios, pero Señor, tu palabra dice que tú eres justo. Tú sabes, no hay nada, absolutamente nada que tú, Padre Santo, no hayas tomado en cuenta. Todo lo tienes en claro, como tu siervo decía. Está todo anotado, todo claro.
Está todo registrado y todo tú lo sabes, Señor. Gracias, Papito Santo. Apláudele a ese Dios poderoso, dile: gracias, Tata. Familia Raico, gracias, ni. Cacha causa de manta, gracias, ni, Tata Dios. Gracias, Señor, por esta linda iglesia, por lindos hijos tuyos, Papito Santo Dios. Levanta tus manos, las dos manos. Vamos a agradecer por la radio. Vamos a decir gracias por la radio. Gracias por la radio, Señor. Gracias. Que se predique tu palabra. Gracias por la radio. Tú conoces, Papito Santo Dios, todo lo, Dios mío, Señor, de la radio. Todos, Padre Santo, el equipamiento. Tú conoces, Padre Santo Dios, todo, Dios amado. Haz tu obra en la radio, en el liderazgo del pastor, Padre. Sigue ayudando, sigue ayudando. Yo sé que a veces falta fuerzas, pero Señor, tú sabes su fuerza del pastor y de los líderes de la radio, Señor. A los locutores, Papito Santo, bendícelos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Ni Tata Dios, te gracias. Deja tu bendición, mándame. Gracias por la bendición grande, Dios amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Papito amado.